Muchos de los aficionados de este canal me han pedido que hable de animales prehistóricos, y es entendible. Hay algo mágico que tienen estos animales que nuestros ojos no han tenido el placer de ver. Esto principalmente recae en los dinosaurios, vertebrados que tienen millones de años que dominaron la Tierra, y actualmente solo quedan restos óseos de ellos, a veces solo porciones o con mucha suerte un esqueleto en su mayoría, o una simple huella que haya quedado aislada y preservada. Esto se puede ver por lo general adheridos a una roca que han conservado estos restos durante millones de años, permitiendo que nuestra imaginación vuele en su apariencia y comportamiento, permitiendo entender cómo era la vida antes de que siquiera los ancestros de los homínidos existieran. En este primer video veremos uno de los dinosaurios que más me gusta, con el fin de iniciar una nueva sección muy pedida. Ese dinosaurio es el anquilosaurio. Son una familia de dinosaurios que vivieron en el Cretácico inferior hasta el superior, momento que se le sitúa sucedió hace 250 a 65 millones de años, donde se le estima que estuvo en las zonas en las que hoy llamamos Europa, América del Norte y Asia, llegando a haber recientes descubrimientos de huellas de ellos en Bolivia, por lo que es muy probable que también llegasen a Sudamérica, recordando que antes el acomodo continental tenía una composición diferente a la que hoy tiene actualmente, donde el primer descubrimiento de ellos sucedió en 1906. De ahí se han descubierto una serie de individuos muy similares pero con diferencias significativas, por lo que se les ha englobado en su propia familia. Su morfología se ha desarrollado a partir de esqueletos casi completos. Eran especímenes que llegaban a tener una dimensión grande, se le podría comparar con el tamaño de un rinoceronte, el cual tiene las extremidades cortas y su cuerpo es ovalado en los costados, el cual cuenta con una cola muy singular. Su cuerpo en el dorso se le puede ver crecimientos óseos en forma de crestas, por lo que se puede estipular su exterior, el cual estaba compuesto por placas dérmicas con puntas soportadas por estas crestas, que al mismo tiempo le servían como defensa, muy similar a lo que podemos ver con los reptiles como el diablo espinoso. Además, para su defensa, en su cola tienen una masa ósea en la punta, que son vértebras caudales que se han entrelazado en una bola con la que golpean a sus agresores de un colazo, el cual se efectuaba con un movimiento horizontal o diagonal. Debido a su anatomía estructural, se piensa que el movimiento de la cola no se puede hacer horizontalmente, esto por la carencia de músculos que le permitían tal movimiento. Al mismo tiempo se le puede ver un mayor soporte para una musculatura en la pelvis, por lo que su mayor peso se puede centrar en esta zona por el desarrollo de los músculos, coincidiendo con su método de defensa. En esta estructura de la cola existen ciertas variaciones, lo que permite teorizar que esta era una diferencia en los especímenes. También se ha visto ciertas diferencias anatómicas que pueden determinar que existe un dimorfismo sexual, el cual se ha visto en la bola que tienen en la cola, en conjunto de un mayor desarrollo de las crestas dorsales, que uno puede imaginar que entre hembras y machos existían variaciones visibles. Sus cabezas estaban acomodadas de tal forma que crean un perfil uniforme con su cuerpo. Sus extremidades, al ser cortas en comparación, hacen pensar que sus movimientos son lentos, pero también se puede estipular que por su musculatura podían correr rápidamente si lo ameritaban, con movimientos cortos y no largas distancias. Sus piezas dentales son romas, sobre todo los molares. Esto indica una dieta herbívora, pero también se ha puesto en duda, ya que también podrían tener una alimentación insectívora, sobre todo de hormigas, cosa que tal vez sea un poco difícil de definir, ya que la cantidad de insectos que requerirían sería muy grande, y no se ha estipulado una forma anatómica que le permitiera romper los hormigueros y sacar una gran cantidad. Lo demás, como su agrupación, comportamiento y diferentes eventos, quedaron en el pasado, y solo podemos hipotetizar cómo estos animales funcionaban, clasificado como dinosaurios con armadura. Un dinosaurio que podemos definir como un animal especializado en la defensa contra grandes depredadores, con una armadura con picos y un mazo que puede sacar de circulación de un golpe certero. Eso es el anquilosaurio. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos.
Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!